Imagina que es diciembre de 1980, justo después de Navidad. Estás en una base militar de Reino Unido, rodeado de bosques oscuros y húmedos. El Rendlesham Forest, para ser exacto. Es el tipo de lugar donde podría aparecer una película de terror, con árboles altos, un silencio inquietante y esa sensación constante de que alguien o algo podría estar observándote desde la oscuridad. El incidente del ovni del bosque Rendlesham es uno de los eventos que hace que hasta el más escéptico se rasque la cabeza y se pregunte si, de verdad, estamos solo en el universo. Así que ponte cómodo, que te voy a contar la historia de uno de los encuentros cercanos más famosos de Inglaterra. La historia empieza en la noche del 26 de diciembre. Varios militares de la base Warbury notaron luces extrañas en el cielo, algo así como luces de Navidad, pero mucho más inquietante. Al principio pensaron que podría ser un avión estrellado, pero lo que encontraron fue mucho más raro. 3 de los soldados, liderados por el sargento Jim Penniston, decidieron investigar. Se dirigieron al bosque, armados con linternas, con la adrenalina a 1000 y probablemente un poco de miedo, y ahí, en medio de los árboles, vieron algo que no esperaban, un objeto metálico triangular, con luces brillantes y extrañas marcas en su superficie. Penniston, valiente o tal vez un poco loco, se acercó lo suficiente para tocarlo y sintió que aquel material era suave y cálido. Lo más extraño de todo es que, según su relato, el objeto parecía estar emitiendo una especie de energía estática, casi como si estuviera vivo. Después de unos minutos que parecieron horas, el objeto se levantó lentamente y desapareció en el cielo a gran velocidad, dejando a los soldados con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, los militares volvieron al lugar de los hechos a plena luz del día. Encontraron marcas extrañas en el suelo donde supuestamente había aterrizado aquel extraño objeto, y niveles elevados de radiación. Esto, por supuesto, levantó las cejas de más de unos en la base, pero cuando intentaron informar lo sucedido, las cosas se pusieron raras, muy raras. El teniente coronel Charles Hall, que al principio no creía ninguna palabra de la historia, decidió investigar por sí mismo unos días después. El 28 de diciembre, equipado con un grabador, llevó a un grupo de hombres al bosque. Lo que grabó esa noche es ahora conocido como la cinta de Hall, un audio donde se escuchan las voces de los hombres describiendo luces extrañas moviéndose entre los árboles y haciendo maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Okay, we're looking at the thing. We're probably about 200 to 300 yards away. It looks like an eye winking at you. It's still moving from side to side. And when you put the star scope on it, it sort of has a hollow stare, a dark stare. It's like a pimple of an eye looking at you and winking. And the flash is so bright to the star scope that it almost burns your eye. This is one of those off across in the next field. Now we have multiple sightings of up to 5 lights with a similar shape and all, but they seem to be steady now rather than a pulsating or glow with a red flash. Pero si volvemos a la primera noche, ¿qué fue lo que pasó con Jim Penniston al tocar aquel extraño objeto? Penniston dice que vio los unos y los ceros inmediatamente. Con esto quiere decir que esto ocurrió cuando tocó la nave que flotaba en el bosque. Penniston vivía a solo 5 kilómetros de la base de Rendlesham. Cuando llegó a su casa, tras el interrogatorio, le resultó difícil dormir. Seguía viendo el código binario en lo que él llama ojo de su mente. Tras varios intentos de conciliar el sueño con los unos y los ceros repitiéndose en su mente, Penniston pensó que de repente estaba sufriendo de un ataque de nervios y dice lo siguiente: entonces estoy revisando mis notas y tengo una gran creencia de lo que está pasando. Supongo que todo esto está motivado por el trauma y pienso, ¿sabes? Creo que lo escribiré. El único papel que tenía era un bloc de notas. Lo hojeé por la parte de atrás y tenía un montón de páginas y ya empecé a escribir. Y cuando paré, me di cuenta que estaba escribiendo 16 páginas y me sentí muy aliviado. Pero, ¿qué decía aquel mensaje en código binario? Anteriormente se ha revelado parte del mensaje que decía lo siguiente:
exploración de la humanidad continúa para avance planetario. Luego tenemos teorías y conspiraciones. Como cualquier buen misterio de ovnis, hay tantas teorías como luces en el cielo esa noche. Algunos dicen que lo que vieron los soldados fue simplemente un avión no identificado, aunque no era en el sentido extraterrestre. Otros piensan que pudo haber sido un experimento militar encubierto o incluso un satélite soviético. El gobierno británico, como es habitual en estos casos, negó cualquier conocimiento de actividad extraterrestre. Los documentos oficiales desclasificados no ayudaron mucho a aclarar el misterio y más bien echaron leña al fuego de las teorías conspirativas. Hoy en día el incidente de Rendlesham Forest es considerado el Roswell británico y sigue siendo un tema candente entre los entusiastas de los ovnis. Documentales, libros y hasta convenciones han surgido alrededor de este evento. Rendlesham Forest incluso tiene su propia señal turística, así que si alguna vez te apetece un paseo por el bosque, tal vez quieras echar un vistazo, solo asegúrate de llevar una buena linterna por si acaso. En resumen, el incidente de Rendlesham Forest es uno de los momentos entre la línea entre la realidad y la ficción se vuelven borrosas. Sea lo que sea que sucedió esa noche, una cosa es segura: dejó una marca indeleble en la historia de los ovnis y continúa fascinando a cualquiera que se atreva a adentrarse en los misterios del universo.